En el video anterior hablamos de los engaños de nuestros cinco sentidos. Hoy vamos a entender el síndrome repentino. Vamos a entender que nada sucede al azar y lamentablemente no somos conscientes de esto hasta que es algo muy aparente para nuestros cinco sentidos. Vivimos en el mundo de los efectos. La vida nos toma constantemente por sorpresa. Los cabalistas lo llaman el síndrome repentino. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir, de repente me enfermé, de repente sentí que mi vida está vacía, de repente murió por sobredosis, de repente me echaron del trabajo, de repente le dio cáncer, de repente me dejó mi mujer sin previo aviso, de repente ella cambió de opinión, de repente me estafaron, de repente hay guerras, de repente, de repente, de repente? ¿Pero existe realmente lo repentino? No, y lo vamos a entender. Porque si somos conscientes de cómo funcionan las cosas, nos vamos a dar cuenta que siempre hay una causa oculta que precede a todo suceso. ¿Alguna vez te pasó que te levantaste y de repente te encontraste con un árbol gigante en tu puerta que te impide el paso? Por supuesto que no. En algún momento del pasado se tuvo que haber plantado la semilla de ese árbol que ahora es gigantesca. De la misma forma, cuando surge repentinamente un problema, no se trata de un suceso aleatorio. Existe una causa más profunda. En algún momento del pasado se plantó una semilla. No hay errores ni coincidencias, ni accidentes, ni catástrofes repentinas. Recuerden que vivimos en el mundo de causa y efecto. Nada es al azar. Todo lo que ocurre, ocurre por algún motivo. Si yo quiero conseguir un trabajo, ¿qué tengo que hacer? Buscar un trabajo. Pero antes de buscar, hay que saber qué estamos buscando. Puesto, sueldo, lugar geográfico que me gusta, para qué soy bueno, si tengo una preparación, prepararme un buen currículum, un montón de cosas antes de comenzar la búsqueda. Ejemplo, quiero trabajar en un hospital de doctor y nunca estudié medicina. Obviamente que nunca me van a llamar y espero que nunca me llamen. Hay todo un proceso, momento previo para la búsqueda. De repente conseguí un trabajo que no me gusta, ahora no tengo tiempo para buscarme otra cosa. Y empiezan los problemas. Un ejemplo, soy arquitecto y quiero construir un edificio. ¿Dónde empieza la construcción del edificio? La mayoría de la gente responde en los cimientos. Pregunto, ¿los cimientos quedan en el mundo de los cinco sentidos o en el mundo del 99%? En el mundo del 1%, en los cinco sentidos. Entonces, ¿puede empezar en los cimientos? Yo simplemente quiero construir un edificio y entonces por arte de magia, ¡boom!, aparecen los cimientos. Primero, me tuve que levantar un día y pensar, quiero construir un edificio. Y ahí parte todo. Hay que entender que hubo una causa previa a todo esto. Antes de los cimientos hubo que conseguir los materiales para la construcción. Pero antes se tuvo que contratar a los albañiles. Y antes de los albañiles hubo un acuerdo con algún empresario. Pero antes se tuvo que encontrar el lugar. Y antes de buscar el lugar hubo planos. Y antes de los planos hubo una idea. Hay todo un proceso antes de los cimientos. Inclusive puede ser años de proceso, de planificación. Pero ¿qué vemos nosotros? ¿Dónde creemos que empieza el edificio? Desde los cimientos. Nosotros creemos que tenemos cáncer cuando el doctor lo encuentra, pero la realidad es que el cáncer puede haber aparecido años atrás. El mundo físico es el efecto. Cuando percibimos algo lo vemos, cuando se nos hace aparente, ya es demasiado tarde. Ya no lo podemos cambiar, ahora tenemos que lidiar con el problema. Apareció el fuego y salgo corriendo a apagarlo. Y mientras esté todo bien, no pasa nada. Hay fuego, lo apago, pero no entiendo por qué el fuego apareció en primer lugar. Ese es el problema. Tengo que descubrir por qué apareció el fuego. La Kabbalah estudia esto y lo vamos a ver y lo vamos a entender. Con mis cinco sentidos percibo solamente el 1% de la realidad. Planto la semilla en el árbol y al día siguiente el árbol no aparece. ¿Por qué es esto? Porque hay todo un proceso de causa y efecto. Ahora, nadie sale de su casa y se encuentra con un árbol gigante que le impide el paso. Primero se tuvo que elegir el lugar, plantar la semilla y todo el proceso de crecimiento que dura años, mucho más años que todos los habitantes mismos de la casa.
Concepto de causa y efecto. Causa, fuego, efecto, quema. Si yo me voy a trabajar y dejo la puerta de mi casa abierta en plena ciudad, vuelvo y no encuentro nada, ni los muebles, nada. Pero si yo quería ventilar la casa un poco, causa, dejo la puerta abierta. Efecto, me robaron hasta el florero. Intelectualmente sabemos de todas estas cosas, pero no lo creemos cuando no lo vemos en el 1%. Los 5 sentidos, visto, oído, olfato, tacto, gusto. Si percibimos solamente el 1% de la realidad, ¿cuántos errores podemos cometer teniendo solamente el 1%? Prácticamente todo. El cáncer también se origina del 99% y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo tenemos bloqueo espiritual y no lo sabemos. Mi alma viene a ser una lista de cosas que no las hacemos y cuando no las hacemos se originan estas cosas. Nos enfermamos. Ejemplo, tengo una lista de cosas que tengo que hacer un domingo. Lavar, planchar, arreglar cosas, ordenar, etc. Y al final del día no las hice. ¿Cómo me siento? Angustiado, porque tenía tantas cosas que hacer y al final no las hice. ¿Cuál es la única forma de desangustiarme? Pensar, rezar, meditar, reflexionar que somos buena gente y no merecemos esto. No, hacer lo que tengo que hacer, punto. Mi alma viene a hacer unas cosas y no las hago, entonces me angustio. Desarrollo patologías en mi vida, porque no estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer. Porque en mi vida estoy tan ocupado con la rutina diaria que me olvido que tengo un alma. Y si no paramos y no la escuchamos, nos morimos internamente. Muy bien, terminamos con la explicación del síndrome repentino. Próximo video vamos a seguir hablando de este mundo de los 5 sentidos. Vamos a entender que somos seres totalmente reactivos, que reaccionamos a todo. Hasta la próxima.